Madre mía, chicos. Lo de Andercel y Kerem Bürsin ha explotado de la forma más inesperada. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero esto es otro nivel de salseo. Olvídense de reconciliaciones, de malentendidos, aquí hay guerra, y de la gorda, ilegal. Lo que está sonando ahora mismo, y que nadie vio venir, es que hay un lío legal montándose entre ellos. Sí, han oído bien. No estamos hablando de una discusión tonta, no. Estamos hablando de abogados, de papeles, de cosas serias. Y lo más loco es que, según lo que se está comentando, el motivo de esta batalla no es algo romántico, ni nada que tenga que ver con su antigua relación. A ver, para ser honestos, cuando se separaron, todos pensábamos que era el típico drama de pareja famosa. Que si agendas, que si no se entendían, que si se habían cansado, lo de siempre. Pero si esto que dicen ahora es cierto, la historia es completamente diferente. Y eso lo hace aún más intrigante. Lo que yo creo que está pasando es que hay algo subyacente, algo que venían arrastrando desde hace tiempo y que ahora ha salido a la luz con estas consecuencias legales. ¿Un contrato mal cerrado? ¿Algún proyecto conjunto que se torció? No tengo ni idea, pero me muero de ganas por saberlo. Porque si lo de fuera ya era un bombazo, esto es para sentarse y no parpadear. Muchos dicen que esto es una estrategia para mantenerlos en el foco mediático, que todo es una cortina de humo. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando la cosa llega a los tribunales, o te estás jugando mucho dinero, o te están haciendo mucho daño, o ambas cosas. Y viendo la trayectoria de ambos, que son gente súper profesional y con mucho éxito, no creo que se metieran en un lío legal por tonterías. Imaginaos la escena, los abogados de Ande discutiendo con los de Kerem. ¡Qué tensión debe haber! Y pensar que todo esto sale a la luz ahora, cuando parece que ya habían pasado página de su relación. Es como si tuvieran un secreto guardado bajo llave y ahora se ha abierto la caja de Pandora. ¿Y qué puede ser? Pues ahí está la gracia, en que nadie sabe nada. ¿Algún socio traicionero? ¿Un asunto de negocios que se les escapó de las manos? ¿Algo relacionado con alguna de sus marcas o colaboraciones? Las posibilidades son infinitas y todas suenan a película. Yo de verdad me imagino a ellos dos tranquilos viviendo sus vidas y de repente ¡zas! Les llega una notificación judicial. ¡Qué movida! A mí me da la impresión de que la gente se centra mucho en si vuelven o no vuelven, en si se escriben mensajes indirectos en redes sociales. Pero la verdadera historia está en los juzgados, señores. Esto le da un giro de 180 grados a todo lo que pensábamos que sabíamos sobre su ruptura. Ya no es un tema de amor, ahora es un tema de negocios o de justicia. Y eso es mucho más serio y, sinceramente, más jugoso para el cotilleo. ¿Y a quién beneficia esto? Porque siempre hay alguien que sale ganando en estas historias. ¿Quizás alguien que quiere hacerles daño profesionalmente? ¿O tal vez ellos mismos están intentando resolver algo de una vez por todas, aunque sea a través de una guerra legal? No lo sé, pero mi instinto me dice que esto va para largo. Y que vamos a tener salseo para rato, pero del bueno, del que te hace pensar. Pero bueno, dejemos las especulaciones por un momento. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos fans. Pensábamos que ya habían superado el drama, y ahora resulta que el drama se ha puesto más serio. Y todo por algo que nadie esperaba. En fin, la vida de las estrellas a veces es más complicada de lo que parece. Y cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, nos sorprenden con una guerra legal que nadie vio venir. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que esta guerra legal les unirá o les separará aún más?